Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a centrar en la constelación de Escorpio. Una constelación fascinante, desde luego. Sí, y tenemos como guía un material, un dossier muy completo que nos han facilitado, que mezcla un poco de todo: astronomía, mitos, cultura. Ajá. Pues la idea es sacar un poco el jugo a este material, ¿no? Ver qué tiene de interesante Escorpio. Claro. No solo las estrellas o las historias que se cuentan, sino intentar entender por qué ha sido tan importante y, qué secretos cósmicos esconde, según nos revela esta recopilación. Vamos a desmenuzar juntos estos apuntes. Me parece una elección estupenda, porque Escorpio es realmente llamativa. Como bien señala la documentación que tenemos, es una constelación del hemisferio sur, fácil de encontrar cerca del corazón de la Vía Láctea. Justo entre Libra y Sagitario, ¿verdad? Exacto. Y su fama, viene de muy, muy lejos. Los apuntes indican que ya estaba catalogada por Ptolomeo en el siglo II. Siglo II. Sí, pero su reconocimiento es incluso anterior, Anterior a los griegos. Vaya. Y si alguien quiere buscarla, pues la información dice que se ve mejor en julio, sobre las 9 de la noche más o menos, desde latitudes entre +40 y -90 grados. Perfecto. Pues entremos en materia. El documento dedica bastante espacio a las estrellas de Escorpio. No me extraña. Y es que tiene algunas que son realmente brillantes. La que salta a la vista primero, claro, es Antares, Alfa Scorpii. La famosa Antares. El artículo la llama la rival de Marte. Y es que ese color rojizo intenso, la hace inconfundible. Es como la reina de la constelación en cuanto a brillo. Sin duda, ese color rojo es muy distintivo. Eso es, marcan el aguijón. Y curiosamente el material apunta que ambos nombres significan justo eso, aguijón. Qué curioso, sí. Forman una pareja muy reconocible. A veces las llaman los ojos del gato. Ajá. Estas estrellas brillantes son las que dibujan esa forma de gancho tan característica que, todos asociamos a Escorpio. Y lo interesante que resalta este compendio es que muchas de estas estrellas brillantes no son vecinas por casualidad, ¿sabes? ¿Ah, no? No, son parte de algo llamado la Asociación Escorpio-Centauro. A ver, pensemos en ello como una especie de guardería estelar gigante. Una guardería estelar, me gusta. Sí, relativamente cercana a nosotros. Son estrellas jóvenes, muy masivas, muy calientes, que nacieron más o menos juntas de la misma nube de gas y polvo. O sea que tienen un origen común. Exacto. El hecho de que Escorpio esté llena de ellas nos dice que estamos mirando hacia una región de formación estelar reciente y muy, muy activa. Ah, o sea, no es solo un dibujo casual en el cielo, sino un grupo que comparte historia. Eso le da otra dimensión, claro. Desde luego. Y hablando de estrellas que no solo que parecen a simple vista, el material también destaca algunas bastante, dinámicas, ¿no? Movidas. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El ejemplo que más desarrolla el texto es el de Delta Scorpii, llamada Tsuba. Tsuba. Sí. Según estos datos, era una estrella considerada estable, de magnitud 2.3, bastante normalita dentro de las brillantes, digamos. Vale. Pero en julio del año 2000, sorpresa. En cuestión de semanas, su brillo se disparó hasta magnitud 1.9. Anda. Así de repente. Sí. Desde entonces el artículo la clasifica como variable. Su brillo sube y baja entre 2.0 y 1.6. En sus momentos álgidos, fíjate, llega a ser la segunda más brillante de Escorpio. Vaya cambio. ¿Y se sabe por qué? ¿Lo explica el material? A ver, el documento no entra en los detalles astrofísicos, en los mecanismos concretos, pero este tipo de comportamiento suele estar ligado a estrellas que giran muy, muy rápido y que expulsan material. Ah, Ese material forma discos o envolturas a su alrededor que afectan a cómo las vemos, a su brillo aparente. Lo que sí recalca el texto es este cambio repentino que rompe un poco esa idea de un cielo fijo, inmutable. claro, que todo está quieto ahí arriba. Pues no. Pues no. Y hay casos aún más extremos que menciona la fuente. Está U Scorpii. U Scorpii. Sí, clasificada como la nova recurrente más rápida conocida. A ver, una nova es básicamente una explosión termonuclear en la superficie de una estrella. Normalmente una enana blanca, ¿no? Eso es, una enana blanca que le está robando material a una compañera cercana.
Que sea recurrente y rápida significa que U-Scorpii repite estas explosiones cada 10 años aproximadamente. Cada 10 años. Es poquísimo tiempo en términos cósmicos. Poquísimo, un espectáculo cósmico con bastante frecuencia, la verdad. Increíble. Y si hablamos de tamaño, ojo al dato que da la documentación sobre AH Scorpii. A ver. La describe como una supergigante roja, una de las estrellas más grandes que se conocen. Para hacernos una idea, dice que su tamaño es unas 1400 veces el del Sol. 1400 veces. Madre mía. Gigantesca. Y tremendamente luminosa, 340.000 veces nuestro Sol. Aunque, paradójicamente, es demasiado débil para verla a simple vista. ¿En serio? ¿Tan grande y no se ve? Pues no, su magnitud varía mucho, entre 6.5 y 9.6. Nos recuerda que hay estrellas enormes ahí fuera que escapan a nuestra visión directa. Impresionante. Desde estrellas que parpadean como Nishuba hasta estos gigantes ocultos. ¡Qué variedad! Pero hay otro detalle curioso en los apuntes sobre las estrellas, relacionado con los límites de la constelación. Algo sobre Libra, ¿verdad? Sí, es un punto histórico interesante que recoge el texto. Menciona que una estrella que antiguamente se consideraba parte de Escorpio, Gamma Scorpii, Ajá. hoy en día pertenece a Libra y se llama Sigma Librae. O sea, que le quitaron una estrella a Escorpio. Algo así. Esto se debe a que, como indica la fuente, en la antigüedad, y cita a los griegos y babilonios, las estrellas que hoy forman Libra eran vistas como las pinzas del escorpión. ¿Las pinzas? Claro, tiene sentido la forma. Exacto. Los griegos las llamaban chelae scorpionis, las pinzas del escorpión, y el término babilónico que aparece en el texto es zibanitu, que también significa pinzas. ¡Qué bueno! La separación en dos constelaciones distintas, pues, es posterior de la época grecorromana. Qué curioso cómo han ido cambiando esas fronteras imaginarias en el cielo. Bueno, y si nos alejamos un poco de las estrellas individuales, el material destaca que Escorpio es una zona privilegiada para observar otros objetos, ¿no es así? Totalmente. Su ubicación, atravesando la Vía Láctea, como bien señala la documentación, la convierte en un escaparate de objetos de cielo profundo. Es una zona espectacular. ¿Qué menciona el artículo? Pues menciona varios cúmulos abiertos, que son estos grupos de estrellas jóvenes nacidas juntas, ¿recuerdas? Como Messier 6, el cúmulo de la mariposa. Ah, el de la mariposa. Es muy bonito en fotos. Precioso. Y Messier 7, el cúmulo de Ptolomeo, porque ya él lo describió hace casi 2000 años. Son fáciles de ver con prismáticos incluso. ¡Qué bien! ¿Y cúmulos globulares? También, esos son agrupaciones mucho más viejas y densas, como ciudades antiguas de estrellas. El texto resalta dos, Messier 4 y Messier 80. M4 y M80. Sobre M80, el material ofrece un detalle interesante. Lo describe como muy denso, lo clasifica como clase 2 de Shapley, que significa muy concentrado en el centro, y recuerda que fue allí donde se descubrió una nova, T Scorpii, en 1860. ¿Una nova dentro de un cúmulo globular? Exacto. Descubrir una nova en un entorno tan denso fue un evento notable en esa época. Imagínate la sorpresa. Imagino que ver aparecer una estrella nueva justo ahí, en medio de esa bola de estrellas antiguas, debió ser impactante. ¿Y nebulosas? ¿Menciona alguna destacada el compendio? Sí, dedica atención a dos que son muy fotogénicas. Seguro que las hemos visto en imágenes. NGC 6302, llamada la nebulosa del insecto. Del insecto. Curioso nombre. El artículo la describe como una nebulosa planetaria bipolar. Esto significa que es el gas expulsado por una estrella moribunda y tiene esa forma compleja, como de alas o un reloj de arena, muy intrincada. Vale. Y luego está NGC 6334, la nebulosa pata de gato. La pata de gato. Esa sí me suena. Esta es diferente. Es una nebulosa de emisión, es decir, una nube gigante de gas iluminada por estrellas muy jóvenes que se están formando en su interior. Una auténtica maternidad estelar. Del nacimiento a la muerte estelar. Todo concentrado en la misma zona del cielo. Es lógico que con tanta acción celestial, Escorpio también protagonizara historias aquí en la Tierra. La mitología griega es casi inevitable. ¿Qué cuenta el material al respecto?
El relato central que recoge la fuente es efectivamente el enfrentamiento entre Escorpio y el famoso cazador Orión. El clásico. El clásico. El artículo menciona dos versiones principales. En una, Orión se pone un poco, se jacta ante Artemisa y su madre Leto de que puede matar a cualquier bestia de la tierra. Un poco chulo, sí. Un poco. Ellas, para darle una lección de humildad, le envían un escorpión gigante que lo pica y lo mata. La típica historia de orgullo castigado, ¿no? El hibris griego. Exacto. Y según esta versión, Zeus, impresionado por la batalla o como advertencia, los eleva a ambos al cielo, pero en extremos opuestos del firmamento. Para que no se encuentren. Eso es. Así, cuando Escorpio asciende por el este, Orión se oculta por el oeste, huyendo eternamente de su verdugo, una advertencia celestial contra la arrogancia. Interesante. ¿Y la otra versión que menciona el texto? La otra versión que detalla el artículo cambia al instigador. Es Apolo, el hermano de Artemisa, quien envía al escorpión. ¿Y por qué Apolo? Pues porque según esto estaba celoso. Orión se había ganado el favor de Artemisa al admitir que ella era mejor cazadora que él. Ah, celos fraternales. Parece que sí. El final es el mismo. Orión y Escorpio terminan en el cielo en esa persecución eterna. En ambas historias se cuenta que fue Artemisa quien pidió a Zeus que inmortalizara a Orión entre las estrellas, a pesar de todo. Vaya. Y el documento también apunta a un mito menor donde el escorpión celestial asusta a los caballos del carro solar cuando el pobre Faetón intentaba conducirlo y casi la lía parda. Historias con drama, celos, castigos divinos. Muy grieras, desde luego. Pero mencionabas antes que el reconocimiento de Escorpio era aún más antiguo. ¿Qué dice el material sobre sus orígenes más remotos? Sí, la fuente rastrea el nombre hasta Babilonia. Allí ya la identificaban como mul.gir.tab. Mul.gir.tab. Que el texto traduce como el escorpión o, de forma más gráfica, la criatura con el aguijón ardiente. Aguijón ardiente, muy descriptivo. Muy visual. Y confirma lo que decíamos antes de las pinzas. El término babilónico Dibanitu se refería a las estrellas que hoy son Libra, consideradas entonces parte integral del escorpión. Es fascinante cómo estas observaciones y nombres perduran milenios, ¿verdad? Increíble. Ahora, hay un punto importante que el material subraya y creo que es bueno aclararlo. La diferencia entre la constelación que vemos, la astronómica, y el signo del zodiaco que usa la astrología. Efectivamente, es una distinción crucial y el documento lo aclara bien. Astronómicamente hablando, debido a la precesión de los equinoccios y a cómo la Unión Astronómica Internacional define las fronteras de las constelaciones hoy en día... Que no son las mismas que en la antigüedad. Exacto. El Sol solo pasa por delante de la constelación de Escorpio durante un periodo muy, muy breve. ¿Cuánto tiempo? Apenas 6 días, según los datos aportados, del 23 al 28 de noviembre, más o menos. Solo 6 días. Pero el signo astrológico dura un mes. Ahí está la diferencia. La mayor parte del tiempo que la astrología asigna al signo de Escorpio, el Sol en realidad está transitando por la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente. Ofiuco, el 13º signo olvidado. Ese mismo. Es una constelación enorme que se interpone entre Escorpio y Sagitario en la eclíptica, pero que la astrología occidental tradicionalmente ignora. Interesante puntualización. El artículo también menciona de pasada, sin entrar a valorar, que la zona de Escorpio corresponde a los nakshatras hindúes, que son como divisiones lunares del cielo, llamados Anuradha, Yesta y Mula. Entendido. Así que la escorpia astronómica es mucho más pequeña en tiempo de tránsito solar de lo que sugiere la astrología. Bueno, y más allá de Grecia y Babilonia, esa forma de gancho en el cielo ha inspirado otras ideas muy diferentes. El compendio recoge ejemplos de otras culturas, ¿verdad? Sí, y son muy variados, lo que demuestra cómo diferentes pueblos proyectan sus propias imágenes, sus propias historias en las estrellas. Por ejemplo, en Java, en Indonesia, el artículo dice que a esta forma la llaman Banyakangrem. Banyakangrem. Que significa el cisne empollador, o también Kalapa Doyong, cocotero inclinado. Un cocotero. Hay que echarle imaginación, ¿eh? Desde luego, nada que ver con un escorpión. ¿Algún otro ejemplo curioso que venga en el texto? Pues sí, en Hawái, la fuente indica que la constelación representa el anzuelo mágico del semidios Maui. El anzuelo de Maui. Kamakau Nui o Maui, el gran anzuelo de Maui, con el que, según la leyenda, sacó las islas hawaianas del fondo del mar. El nombre del anzuelo en sí era Manayakalani.
Qué imagen más potente, muy ligada a su propia cosmogonía. Me gusta esa del anzuelo. Es muy bonita, sí. Y había algo sobre navegación, creo recordar. Sí, el material menciona a los navegantes bugis de Sulawesi, también en Indonesia. Eran expertos marinos y usaban escorpio para orientarse, pero fíjate qué curioso, lo dividían en dos partes, dos asterismos distintos. En dos. Sí, la zona norte, con Antares, Chuba y esas estrellas, era Bintoeng Lambarué, que significa las estrellas raya, el pez raya. Vale, la raya. Y la cola del sur, con Shaula y Lesat, el aguijón, vamos, era Bintoeng Baleng Manguiweng, las estrellas tiburón. Raya y tiburón. Dos animales marinos importantes para ellos, claro. Muy práctico para navegar, imagino. Desde luego. Y el último apunte cultural que recoge el texto es más moderno, ¿no? Algo sobre Brasil. Correcto. El compendio señala que en la bandera de Brasil, donde cada estrella representa un estado, Que tiene muchas estrellas la bandera. muchísimas, pues la constelación de Escorpio entera simboliza a la región nordeste del país. Bueno, con una pequeña excepción. El estado de Bahía, que está representado por la estrella principal de Crux, la Cruz del Sur. Anda, mira, un uso simbólico nacional moderno para una constelación tan antigua. Eso es. Fascinante la cantidad de capas que tiene Escorpio según este material. Astronómica, mitológica, cultural, de todo. Exacto. Si intentamos sintetizar un poco lo que nos muestra este análisis del documento, vemos que Escorpio es muchísimo más que un signo zodiacal. Es un pedazo de cielo fundamental en la historia de la astronomía, desde Babilonia. Clarísimo. Es un escenario cósmico lleno de estrellas notables, algunas gigantescas como AH Scorpii, otras que explosivas como U Scorpii y otras que cambian ante nuestros ojos, como Chua. Cierto. Alberga maravillas de cielo profundo, como esos cúmulos y nebulosas que nos hablan del ciclo vital de las estrellas, del nacimiento y la muerte. Y por supuesto, es un lienzo donde múltiples culturas, desde la griega hasta la polinesia o la indonesia, han proyectado sus miedos, sus héroes, sus leyendas. Y todo esto, bueno, nos deja pensando. Cuando miramos Escorpio, no solo vemos un dibujo de estrellas. Según hemos desgranado de este material, estamos conectando con milenios de observación humana. Miles de años. Desde los sacerdotes babilonios hasta los navegantes del Pacífico, vemos las mismas estrellas que inspiraron mitos sobre dioses y héroes que aún contamos. Es verdad. Pero a la vez, gracias a la ciencia que también recoge este compendio, sabemos que ese cielo no es tan eterno e inmutable como parece. Estrellas como Dashuba nos recuerdan que el universo bulle de actividad, de cambios, a veces incluso perceptibles en una vida humana. Cambios rápidos, sí. Quizá la reflexión final que nos sugiere esta exploración es, si seguimos mirando hacia arriba, atentos no solo a las formas sino también a los cambios, ¿qué otras historias, qué otras dinámicas cósmicas que apenas sospechamos podríamos empezar a descubrir en constelaciones que creíamos conocer también? Buena pregunta para seguir explorando. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo tomamos decisiones cuando el resultado no depende solo de nosotros, sino también de lo que hagan los demás? Claro. Pensemos en algo tan normal como elegir la ruta al trabajo, ¿no? Sabiendo que otros también eligen y pueden montar un atasco. O, bueno, cosas mucho más gordas, como negociaciones internacionales sobre el clima. Exacto. Detrás de todo eso están las interacciones estratégicas. Justo. Son esas situaciones donde mi mejor jugada depende directamente de la tuya, y al revés, claro. Y hoy vamos a meternos de lleno en el marco que nos ayuda a entenderlas, bueno, formalmente. La teoría de juegos. Eso es. Hoy nos vamos a basar en un artículo de Wikipedia que la verdad es que es súper extenso y detallado y que desglosa este campo que es fascinante. Ujú. La teoría de juegos es, en esencia, pues el estudio matemático de estas interacciones. Pero que nadie se asuste con lo de matemático, ¿eh? No, para nada. Porque la lógica que hay detrás se aplica a todo. No es solo ajedrez o póker, aunque son ejemplos que vienen muy bien. Sí, son muy visuales. Pero es una herramienta potentísima que se usa en economía, en biología, ciencia política, informática, vamos, hasta en filosofía. Es que es fundamental verla como eso, como un marco.
un marco para analizar cómo entidades, bueno, entidades que tienen objetivos, toman decisiones cuando sus destinos están ligados, no, entrelazados. ¿Y por entidades a qué nos referimos? ¿Personas? ¿Empresas? Sí, personas, empresas, gobiernos. Pero también podríamos hablar de animales compitiendo por comida, por ejemplo, en un contexto evolutivo. O incluso, fíjate, inteligencias artificiales negociando entre ellas. La clave es esa interdependencia estratégica. Vale. Pues nuestra misión hoy es esa, desentrañar los conceptos clave de la teoría de juegos, entender cómo funciona por dentro y descubrir algunas aplicaciones que son, bueno, sorprendentes. Y a veces van contra la intuición, ¿eh? Sí, algunas bastante. Queremos hacerlo de forma clara, amena, intentar pillar la esencia de esto. Vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Pues aunque hay ideas precursoras, algunas bastante antiguas, fíjate, se habla de un análisis de un juego de cartas de un tal Waldegrave en 1713 y luego Cournot en 1838 con modelos de competencia entre empresas. Anda, ya llovió. Ya te digo, pero el campo, digamos, cristaliza y despega de verdad en el siglo XX. Supongo que con alguna figura clave, ¿no? Como suele pasar. Totalmente. El punto de inflexión, el nombre clave al principio, es el del genio matemático John von Neumann, allá por los años 20. Von Neumann sí me suena muchísimo. Él formalizó muchos conceptos iniciales, pero el boom, digamos, la explosión, llega en 1944, con la publicación de un libro que fue, vamos, monumental, Theory of Games and Economic Behavior. Ah, el libro fundacional casi. Exacto. Lo escribió con el economista Oscar Morgenstern. Y ahí sentaron las bases matemáticas, súper rigurosas. Aunque, ojo, al principio se centraron mucho en un tipo de juego muy específico. ¿Cuál? Los de suma cero. Suma cero. Eso suena a que lo que uno gana, el otro lo pierde. Tal cual, ¿no? Como en una apuesta simple. Exactamente eso. El pastel, digamos, es de tamaño fijo. Si yo gano 5, tú pierdes 5. El póker, si quitamos la comisión de la casa, es un buen ejemplo. Vale. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque la mayoría de las interacciones importantes, las de la vida real, no son así. Y ahí es donde entra otro nombre fundamental, en los años 50. John Nash. Ah, Nash. El de la película Una mente maravillosa, ¿verdad? Ese mismo. ¿Y qué aportó él? Porque es súper famoso. Pues Nash introdujo un concepto que revolucionó la teoría. La hizo aplicable a muchísimas más situaciones. El equilibrio de Nash. El famoso equilibrio de Nash. Suena complejo. Bueno, explicado de forma sencilla. Un equilibrio de Nash es un estado del juego, o sea, una combinación de estrategias que elige cada jugador, tal que ningún jugador puede mejorar su propio resultado si cambia solo su estrategia, ¿vale? Siempre y cuando los demás mantengan las suyas quietas. O sea, es como un punto de estabilidad. Como que nadie, mirando lo que han hecho los otros, dice, «Jo, si hubiera hecho otra cosa, yo solito habría salido ganando». Nadie se arrepiente, ¿no? Individualmente. Es una forma genial de verlo. Un punto de no arrepentimiento individual. Es una estabilidad estratégica. Pero, y esta es la clave que a menudo se nos escapa, ¿El qué? que un equilibrio de Nash no tiene por qué ser el mejor resultado para el grupo. Para nada. De hecho, a veces puede ser bastante malo para todos. Ah, amigo. Es una estabilidad que puede ser una trampa. Puede atrapar a los jugadores en un resultado que no es óptimo para nadie en conjunto. Ahí está gran parte de su poder y a veces, bueno, su lado trágico. Me entiendo. Y esta idea entonces permitió analizar los juegos que mencionabas antes, los de no suma cero, Exacto. aquellos donde no necesariamente uno gana a costa del otro. Efectivamente, juegos donde todos pueden ganar, como en un buen acuerdo comercial, o todos pueden perder, piensa en una guerra nuclear, o cualquier cosa intermedia. Claro. La mayoría de las interacciones económicas, sociales, políticas, son de este tipo. Son de no suma cero. Y el trabajo de Nash abrió la puerta a modelar toda esa complejidad. Y la importancia de esto se ve, vamos, clarísima en la cantidad de premios Nobel de Economía que están relacionados con la teoría de juegos, ¿no? Uf, sí. Koch, Nash, por supuesto, pero luego Selten, Harsanyi, Aumann, Schelling, Roth, Shapley, Tirole. La lista es que es impresionante. Sin duda.
Y subraya el impacto brutal que ha tenido esta forma de pensar. Ha cambiado cómo entendemos la competencia, la cooperación, la negociación, casi cualquier interacción humana que tenga una estructura, mucho más allá de la economía pura. Vale. Para poder analizar todas estas situaciones tan distintas, imagino que los teóricos necesitan, pues, clasificar los juegos, ponerles etiquetas. No todo es igual. ¿Cuáles son las distinciones más importantes? Pues mira, una fundamental es entre juegos cooperativos y no cooperativos. Ajá. Cooperativos y no cooperativos. Se refiere a si la gente es maja o no. No, no va por ahí. Se refiere a si se pueden hacer cumplir los acuerdos o no. ¿Cómo es eso? A ver, En los juegos cooperativos se asume que los jugadores pueden negociar y firmar acuerdos que son vinculantes, como un contrato legal, ¿sabes? Que si no cumples te pueden llevar a juicio. vale. Hay un árbitro externo, digamos. Exacto. Una autoridad externa que lo hace cumplir. Piensa en una fusión de empresas, que se negocia con abogados y queda todo atado. Ahí el foco del análisis está en qué grupos, qué coaliciones se van a formar y cómo se van a repartir las ganancias que consigan juntos. Entendido. ¿Y los no cooperativos? Que supongo que son los otros. Pues ahí no existen esos mecanismos externos para hacer cumplir nada. Es más como El salvaje oeste, ¿no? sálvese quien pueda. Un poco, sí. Cualquier promesa o acuerdo solo se va a mantener si a cada jugador, individualmente, le sigue interesando cumplirlo cuando llega el momento de actuar. Todo se basa en el puro interés propio y en si las amenazas o las promesas son creíbles. Vale. El análisis de Nash, de hecho, se centra sobre todo en este tipo de juegos, que son, por otro lado, súper comunes en la vida real. Me imagino. Vale, esa es una distinción importante. Y ya mencionamos otra antes, suma cero frente a no suma cero. ¿Correcto? El póker versus el comercio internacional, por ejemplo. Exacto. Y es crucial recordar esto. La mayoría de las interacciones interesantes, en economía, en sociedad, son de no suma cero. El tamaño total del pastel puede crecer o encoger según cómo jueguen todos. Claro, eso abre muchas más posibilidades. Que todos ganen, que todos pierdan. Eso es. Abre un abanico estratégico mucho más rico. Y más complejo de analizar, claro. También está la diferencia entre juegos simultáneos y secuenciales. Me imagino que tiene que ver con cuándo se juega. Justo, en los simultáneos, como el piedra, papel, tijera, todos eligen su acción a la vez. O bueno, al menos sin saber que ha elegido el otro, en ese momento exacto. Vale. En los secuenciales, como el ajedrez o una negociación, donde hablas tú, luego yo, luego tú, los jugadores mueven uno detrás de otro. Y normalmente ven y pueden reaccionar a lo que ha hecho el anterior. El orden es clave. Y supongo que eso conecta con cuánta información tienen los jugadores, ¿no? Porque en el ajedrez ves todo el tablero, Exacto. pero en el póker, pues no ves las cartas del otro. Ojalá. Claro, esa es la distinción entre juegos de información perfecta, ajedrez, Go, damas, donde todos conocen todo el historial de jugadas y la situación actual del tablero, por así decir, y juegos de información imperfecta. Como el póker. Como el póker, la mayoría de las negociaciones en la vida real, las subastas, donde das tu oferta en un sobre cerrado. Ahí al menos un jugador no sabe algo importante sobre el estado del juego o las acciones que ha tomado otro o incluso qué tipo de jugador es el otro. Y esto añade una capa de incertidumbre que es, bueno, fundamental. Entender los tipos de juegos es el primer paso, pero para analizarlos de verdad necesitamos una forma de dibujarlos, de modelarlos. ¿Cómo hacen los teóricos para representar estas interacciones de forma que se puedan estudiar? Pues hay dos formas principales de representación, sobre todo para los juegos no cooperativos, que nos ayudan mucho a visualizar la estructura estratégica. ¿Cuáles son? Una es la forma extensiva, que se suele ver como un árbol de decisión. Un árbol, sí. Cada nodo, cada punto del árbol es un momento donde un jugador tiene que elegir una acción. Y las ramas que salen de ese nodo son las acciones que puede tomar. Al final del árbol, en las hojas, pues ahí se ponen los resultados, los pagos que consigue cada uno según el camino que se haya seguido. Parece lógico para juegos por turnos, como el ajedrez, más viendo las posibilidades. Exacto, es especialmente útil para juegos secuenciales. Muestra muy bien el orden de los movimientos y qué información tiene cada uno cuando le toca mover. ¿Y cómo se resuelven estos árboles? ¿Cómo sabes qué hacer? Pues a menudo se usa una técnica muy potente que se llama inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás. Suena. Suena complejo, pero la idea es sencilla. Empiezas por el final del juego, por las últimas decisiones posibles, al final de las ramas, y razonas hacia atrás. Desde el final. Sí,
Piensas, ¿qué haría un jugador racional en el último movimiento? Sabiendo eso, ¿qué haría el jugador que movió justo antes, anticipando esa última jugada? Y así vas subiendo por el árbol hasta llegar al principio del juego. Te permite encontrar las estrategias óptimas en muchos juegos secuenciales, sobre todo si hay información perfecta. Interesante. ¿Y la otra forma de representar los juegos? Es la forma normal o también llamada estratégica. Esta se suele representar con una matriz de pagos. Una tabla, vamos. Una tabla sí. Funciona muy bien cuando hay pocos jugadores, normalmente 2, y un número manejable de estrategias. La matriz te muestra quiénes son los jugadores, qué estrategias tiene cada uno, por ejemplo, las opciones del jugador 1 en las filas, las del jugador 2 en las columnas. ¿Y en cada casilla? En cada casilla de la tabla pones los pagos, lo que se lleva cada jugador para esa combinación concreta de estrategias que han elegido. Es ideal para juegos simultáneos, como el piedra, papel, tijera, donde lo que importa es la combinación final de elecciones, no tanto la secuencia. El famoso dilema del prisionero. Se suele poner así en matriz. Exacto. El ejemplo clásico del dilema del prisionero se representa perfectamente con una matriz de 2×2. Vale, o sea, árbol para secuencias, matriz para simultáneos. Y para que cualquiera de estas representaciones funcione bien, para poder analizar un juego de verdad formalmente, necesitamos saber sí o sí ciertas cosas clave, ¿no? Como los ingredientes básicos. Totalmente. A veces se usa el acrónimo PAPI para recordarlo. Aunque bueno, lo importante es el concepto. Necesitamos definir con toda claridad quiénes son los players, los jugadores, qué actions, qué acciones pueden tomar en cada momento, o sea, qué opciones tienen, qué se juegan, cuáles son los payoffs, los pagos o resultados, que pueden ser dinero, utilidad, años de cárcel, éxito reproductivo, lo que sea, para cada posible final del juego. Y súper importante, cuánta información tiene cada jugador cuando le toca decidir. Claro, si sabe lo que hizo el otro antes, si conoce sus preferencias. Exacto. Sin estos 4 elementos bien definidos, jugadores, acciones, pagos, información, el análisis estratégico formal se vuelve, pues imposible. O muy ambigua. Perfecto. Con estas herramientas ya en la cabeza, creo que podemos entender mejor algunos ejemplos clásicos. Esos que ilustran los dilemas estratégicos y por qué son tan insistentes. El más famoso de todos, sin duda, es el dilema del prisionero. Es el ejemplo por antonomasia, sí. Muestra perfectamente por qué la racionalidad individual puede llevar a resultados que son colectivamente malos. A ver, expliquemos el escenario básico para quien no lo conozca. Venga. Tenemos a 2 sospechosos de un crimen grave. Los arrestan y los meten en celdas separadas. No pueden hablar entre ellos. La policía no tiene pruebas suficientes para condenarlos por el cargo gordo, digamos 10 años de cárcel. Pero sí tienen pruebas para un cargo menor, que implica solo 2 años. Y entonces les ofrecen un trato a cada uno por separado, ¿no? Exacto. El mismo trato a los 2. Si confiesas e implicas a tu compañero, o sea, si le delatas, y él se calla, tú sales libre. 0 años para ti. Y a él le caen los 10 años enteros. Uf. ¿Y si los dos hablan? Si ambos confesáis, pues no nos ensañamos tanto. Os cae una pena intermedia a los 2. Digamos, 5 años cada uno. Vale. ¿Y si ninguno habla? Si cooperan entre ellos y se callan. Ah, si ambos os mantenéis en silencio, si cooperáis entre vosotros, solo os podemos condenar por el cargo menor, y os caen únicamente 2 años a cada uno. Vale. Esas son las reglas. Ahora, la lógica del prisionero. Exacto. Ponte en la piel de uno de ellos. No sabes lo que hará el otro. Y piensas, a ver, ¿qué pasa si mi compañero se calla? Si yo también me callo, me caen 2 años. Pero si confieso, quedo libre. Claramente, prefiero confesar. Vale. Ese es un escenario. ¿Y si piensas que tu compañero va a confesar? Pues el prisionero se irá pensando, vale, ¿y si mi compañero confiesa? Si yo me callo, me como 10 años. 10. Pero si yo confieso también, me caen 5 años. 5 es mejor que 10. Claramente, también prefiero confesar en este caso. ¡Caramba! Entonces da igual lo que creas que va a hacer el otro. Individualmente parece que siempre es mejor confesar. Exacto. Confesar es lo que llamamos una estrategia dominante. Te va mejor hagas lo que haga el otro. ¿Y el problema es? El problema es que el otro prisionero, si es igual de racional, hace exactamente el mismo razonamiento.
llega a la misma conclusión. Confesar es lo mejor para él. Así que los dos confiesan. Los dos confiesan. ¿Y cuál es el resultado? Pues que cada uno se lleva 5 años de cárcel. Y este resultado, confesar, es el equilibrio de Nash del juego. Pero si los dos hubieran cooperado y se hubieran callado, solo les habrían caído 2 años a cada uno. Ahí está. Es una situación peor para ambos que si hubieran podido confiar el uno en el otro. Esa es la paradoja, ¿no? Eso es la paradoja. La búsqueda individual de lo mejor para uno mismo lleva a un resultado peor para todos los implicados que si hubieran podido coordinarse y cooperar. Y lo fascinante aquí es, la increíble aplicabilidad que tiene este modelo tan simple a un montón de situaciones del mundo real. Por ejemplo, ¿Dónde vemos dilemas del prisionero jugando? pues piensa en las carreras armamentísticas entre países. Todos estarían mejor gastando menos en armas, ¿verdad? Pero si un país se desarma solo, se queda vulnerable. Así que ambos prefieren armarse hasta los dientes, aunque eso lleve a un mundo más peligroso y más caro para todos. Es un dilema del prisionero a gran escala. Totalmente. O las guerras de precios entre supermercados. Cada uno baja precios para robarle clientes al otro. Pero si todos lo hacen, al final acaban todos con márgenes de beneficio mucho más bajos. También se menciona mucho en relación con problemas medioambientales, ¿verdad? La sobreexplotación de recursos. Sí, es que es el núcleo de la llamada tragedia de los comunes. Imagina un caladero de pesca que es de todos. Cada pescador, individualmente, prefiere pescar todo lo que pueda hoy. Le da igual el futuro. Claro, para maximizar su ganancia ahora. Pero si todos hacen lo mismo, agotan el recurso. Y al final nadie puede pescar nada. La acción racional individual lleva a la ruina colectiva, a menos que se establezcan reglas, o sea, cooperación forzada, o cambien los incentivos de alguna manera. Queda clarísimo el poder explicativo que tiene el dilema del prisionero. Es tremendo. Otro ejemplo clásico que se suele mencionar con un nombre un poco antiguo es la batalla de los sexos. Sí, el nombre es un poco de otra época, pero el juego ilustra muy bien otro tipo de problema, el de la coordinación, pero con un giro. Los jugadores quieren coordinarse, pero no están de acuerdo en dónde coordinarse. A ver, ¿cómo es? Imagina una pareja que quiere salir junta esta noche. Los dos prefieren estar juntos a salir cada uno por su lado, eso está claro. Pero uno prefiere ir a la ópera y el otro prefiere ir a un partido de fútbol. Vale. Entonces, si los dos van a la ópera, están juntos, lo cual es bueno para ambos, y el que quería ópera está feliz, el otro menos. Exacto. Si los dos van al fútbol, también están juntos. Bien, pero ahora el forofo del fútbol está encantado y el de la ópera, pues menos. Eso es. Y si cada uno va a lo suyo, pues acaban separados, que es lo peor para ambos. Exactamente. En este juego hay dos equilibrios de Nash claros si pensamos en estrategias puras. Ópera, ópera y fútbol, fútbol. Son equilibrios porque si ya están los dos en la ópera, ninguno quiere irse solo al fútbol, y viceversa. Justo. Una vez que están en uno de esos puntos, ninguno quiere cambiar unilateralmente. El problema aquí no es la falta de cooperación, como en el dilema del prisionero. Aquí el problema es cuál de los dos equilibrios elegir y cómo coordinarse para acabar en uno de ellos, dado que cada uno prefiere un equilibrio distinto. Claro, muestra el desafío de coordinarse cuando los intereses no están perfectamente alineados, aunque sí haya interés en coordinarse. Exacto. Entendido. Y un último ejemplo que has mencionado que revela mucho sobre cómo somos los humanos es el juego del ultimátum. Este es particularmente interesante, sí, porque choca de frente con la idea de una racionalidad puramente egoísta, la del Homo economicus. El juego es muy simple. 2 jugadores. Al primero, el proponente, le dan una suma de dinero, digamos 100 euros. Vale. Y tiene que proponer cómo dividir esa suma con el segundo jugador, el receptor. Por ejemplo, puede decir, mira, 70 para mí, 30 para ti. ¿Y el otro qué puede hacer? El receptor solo tiene 2 opciones. Aceptar la oferta, y entonces se reparte como se propuso, o rechazarla. ¿Y si la rechaza? ¿Qué pasa si la rechaza? Nadie recibe nada. 0 para los dos. Se pierde el dinero. Hombre, la lógica económica pura y dura diría, el proponente quiere sacar lo máximo, así que debería ofrecer lo mínimo posible que no sea 0, 1 euro. Y el receptor, siendo racional, debería aceptar cualquier cosa mayor que 0, porque 1 euro es mejor que los 0 euros que se lleva si rechaza. Pero eso es lo que pasa en la realidad cuando se hace este experimento. Pues no. Y eso es lo sorprendente. Cuando este juego se hace en laboratorios, en experimentos por todo el mundo, con gente real, los proponentes casi nunca ofrecen cantidades tan bajas, tan rácanas.
Lo más común es que ofrezcan entre el 40% y el 50% del total, la mitad. Anda. ¿Y los que reciben? ¿Aceptan siempre? Pues tampoco. Lo que es aún más revelador es que los receptores muy a menudo rechazan ofertas que consideran injustas, típicamente si les ofrecen menos del 20% o 30% de la suma total. Prefieren quedarse sin nada, llevarse 0 euros, antes que aceptar un trato que perciben como un insulto o una falta de respeto o simplemente injusto. Todo, ni mucho menos. Factores como el sentido de la justicia, la equidad, la aversión a la desigualdad, las normas sociales sobre lo que es un reparto aceptable, La reputación también, quizá. también la reputación, claro. Si el juego se repitiera o si los demás se enteraran de la oferta, todo eso juega un papel crucial en las decisiones humanas reales. Y la teoría de juegos ha tenido que evolucionar para incorporar estos aspectos. De ahí ha surgido la teoría de juegos conductual, que intenta mezclar los modelos formales con lo que sabemos de psicología. Fascinante. Hemos visto cómo la teoría de juegos ilumina decisiones económicas, sociales, pero has dicho que su poder va mucho más allá, que llega a explicar comportamientos que parecen, pues casi instintivos, ¿no? Como los que vemos en la naturaleza. Ahí entra la biología evolutiva. Sí, este es uno de los campos donde la aplicación de la teoría de juegos ha sido espectacularmente útil, gracias sobre todo al trabajo de biólogos como John Maynard Smith allá por los años 70. ¿Y cómo se aplica ahí? Porque los animales no razonan sobre matrices de pago, supongo. Jaja, no, claro. Aquí la perspectiva cambia un poco. Los jugadores suelen ser los organismos individuales, o a veces incluso los genes. Las estrategias son rasgos o comportamientos que se heredan: ser agresivo o ser pacífico, cooperar en una interacción o desertar. Vale. ¿Y los pagos? ¿Qué ganan o pierden? Pues los pagos no se miden en dinero ni en utilidad abstracta. Se miden en aptitud biológica, en fitness, o sea, en la capacidad de sobrevivir y, sobre todo, de reproducirse, de pasar tus genes a la siguiente generación. Esa es la moneda de cambio en la evolución. Y Maynard Smith introdujo aquí un concepto clave, que está relacionado con el equilibrio de Nash, pero adaptado a la evolución. La estrategia evolutivamente estable, la ESS. ¿Qué es exactamente? Pues una ESS, una estrategia evolutivamente estable, es una estrategia que, si la adopta la gran mayoría de los individuos de una población, no puede ser invadida con éxito por ninguna estrategia alternativa que aparezca de forma rara, por una mutación o un individuo que migra. O sea, es una estrategia robusta frente a alternativas. Exacto. Dicho de otra forma, un individuo que juega la SS obtiene en promedio mejores resultados más fitness cuando interactúa con otros que también juegan la SS, que cualquier mutante con una estrategia diferente. Es un refinamiento del equilibrio de Nash, pero que tiene en cuenta la dinámica evolutiva, la idea de que las estrategias compiten a lo largo de generaciones. Un ejemplo clásico que se usa mucho aquí es el juego del halcón paloma, ¿verdad? Para modelar cómo compiten los animales por un recurso, como comida o territorio. Correcto. Imagina que hay dos tipos de estrategias. Los halcones siempre luchan agresivamente por el recurso. Se arriesgan a salir heridos si el otro también es un halcón, claro. ¿Vale? ¿Y las palomas? Las palomas son más pasivas. Hacen exhibiciones, se pavonean, pero evitan la lucha seria. Si se enfrentan a un halcón, huyen. Si se enfrentan a otra paloma, pues comparten el recurso o se decide al azar quién se lo queda. ¿Y qué dice la teoría de juegos sobre esto? ¿Es mejor ser halcón o paloma? Pues lo interesante es que en muchas condiciones ninguna de las dos estrategias puras, ser siempre halcón o ser siempre paloma, es una ESS. La estrategia estable suele ser una mezcla. Una mezcla. ¿Cómo? Pues de dos maneras. O bien que en la población hay algunos individuos que son siempre halcones y otros que son siempre palomas en una proporción determinada. O bien que cada individuo juegue a ser halcón a veces y paloma otras veces, con una cierta probabilidad. Depende de los costes y beneficios de luchar, de herirse y del valor del recurso. Fascinante. Y esto ayuda incluso a explicar comportamientos que a primera vista parecen ir en contra de la idea de la supervivencia del más apto, como el altruismo. Exacto. ¿Por qué una abeja obrera que es estéril sacrifica su vida por la colmena? O mencionabas antes, un murciélago vampiro que comparte sangre con un compañero que no ha comido. ¿Cómo encaja eso? Aquí la teoría de juegos evolutiva se combina de forma magistral con otra idea clave.
La selección de parentesco. El biólogo W. de Hamilton formuló una regla muy famosa, la regla de Hamilton. C menor que B por R. C. Menor que B por R. ¿Qué significa? Significa que un gen que promueve un comportamiento altruista puede extenderse en la población si el coste, C, para el que ayuda, en términos de su propia reproducción perdida, es menor que el beneficio, B, que recibe el ayudado, multiplicado por el coeficiente de parentesco, R, entre ellos. El coeficiente de parentesco, la probabilidad de que compartan genes. Exacto. R mide lo cercanamente emparentados que están. Por ejemplo, entre hermanos es 0,5, entre padres e hijos es 0,5, entre primos hermanos es 0,125. O sea que ayudar a tus parientes cercanos, con los que compartes muchos genes, puede ser una forma indirecta, pero eficaz, de asegurar que copias de tus propios genes, incluido el gen que te hace ser altruista, pasen a la siguiente generación, aunque a ti como individuo te cueste algo. Exactamente. Las abejas obreras son un caso extremo. Son hermanas superemparentadas entre sí, más que los hermanos humanos, por su sistema genético haplodiploide. Para sus genes, es evolutivamente más rentable ayudar a la reina, su madre, a producir más hermanas que llevarán copias de sus genes que intentar reproducirse ellas mismas, cosa que además no pueden. Increíble. La teoría de juegos ayuda a modelar las condiciones exactas, los umbrales de coste-beneficio y parentesco en las que estas estrategias altruistas pueden evolucionar y mantenerse estables frente a estrategias egoístas. Es realmente potente cómo un marco matemático ilumina algo tan básico como la evolución de la cooperación y el altruismo. Impresionante. Y más allá de la biología, ¿otros campos donde haya pegado fuerte la teoría de juegos? Muchísimos. En ciencia política es, omnipresente. Se usa para modelar el comportamiento estratégico de los votantes y los partidos. Hay un modelo famoso de Downs que explica por qué los partidos en sistemas bipartidistas tienden a irse hacia el centro, a buscar al votante mediano. Ah, sí, el votante mediano. También para analizar la estabilidad de diferentes regímenes políticos, la lógica de la disuasión nuclear, que es puro juego estratégico, las negociaciones internacionales de paz o de comercio. ¿Y por qué a menudo fracasan? ¿Por qué fracasan según la teoría? Pues a menudo por problemas de información asimétrica, uno sabe algo que el otro no, o por problemas de compromiso creíble. ¿Cómo me aseguro de que cumplirás tu parte del trato en el futuro? Incluso para retos globales como el cambio climático, se aplica. Definitivamente. El cambio climático a menudo se modela como un gigantesco dilema del prisionero, pero con muchos jugadores. O como un juego de la tragedia de los comunes a escala planetaria. Claro, cada país tiene el incentivo individual de contaminar para crecer económicamente. Exacto. Pero si todos hacen lo mismo, el resultado es catastrófico para todos. La teoría de juegos ayuda a entender por qué la cooperación es tan difícil de lograr y qué tipo de mecanismos, acuerdos vinculantes, sanciones, incentivos tecnológicos podrían funcionar. ¿O no? Y en el mundo de la tecnología, informática, inteligencia artificial, que está tan de moda. Fundamental también. En informática e IA, la teoría de juegos se usa muchísimo para diseñar algoritmos que tienen que interactuar estratégicamente. Piensa en las subastas online como las de publicidad en Google. ¿Cómo diseñar las reglas para que funcionen bien? Eso es, para que sean eficientes y resistentes a que los jugadores intenten manipularlas. También se usa en el diseño de redes de comunicación, cómo dirigir el tráfico, en sistemas con muchos agentes de IA, como coches autónomos que tienen que coordinarse en un cruce, Madre mía. o robots en un almacén. También es clave en ciberseguridad para modelar los juegos entre atacantes y defensores. Y para entender cómo las propias IAs aprenden y toman decisiones en entornos complejos donde interaccionan con otras IAs o con humanos. Y no podemos olvidarnos de la filosofía, aunque parezca un salto. ¿También en filosofía? También. La teoría de juegos la han usado filósofos para analizar conceptos como el origen y la estabilidad de las convenciones sociales. ¿Por qué todos conducimos por el mismo lado de la carretera? Es arbitrario, pero es un equilibrio de coordinación. Una vez establecido, nadie quiere ser el único en cambiar. Claro, sería peligroso. También para explorar el fundamento de las normas morales. Algunos filósofos, siguiendo la línea de Hobbes, intentan derivar principios morales a partir del interés propio racional, pero en juegos que se repiten muchas veces donde la reputación importa. La idea de que la cooperación puede surgir del egoísmo si hay interacciones repetidas.
Exacto, e incluso en epistemología social, para entender qué significa que un grupo tenga conocimiento común de algo, todos saben X, todos saben que todos saben X y así hasta el infinito, y cómo ese conocimiento común afecta a sus acciones colectivas. Impresionante la amplitud, de verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar la esencia de la teoría de juegos después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que la teoría de juegos nos da, por encima de todo, un lenguaje. Un lenguaje matemático sí, pero sobre todo conceptual, riguroso, y un conjunto de herramientas para analizar la estrategia. La estrategia en cualquier situación donde el resultado de lo que yo decido depende crucialmente de lo que decidan otros. Es la ciencia de la interdependencia estratégica. Y nos ayuda a entender la lógica oculta detrás de una variedad de fenómenos que es asombrosa, desde por qué cooperamos o por qué no lo hacemos en dilemas sociales, hasta cómo compiten las empresas, cómo negocian los sindicatos, cómo evolucionan las especies, incluso cómo discutimos o intentamos convencer a alguien en el día a día. Es como unas gafas, ¿no? Una lente súper versátil para mirar el mundo. Totalmente. Y es importante recalcar una cosa. Aunque muchos modelos básicos, los primeros, parten del supuesto de racionalidad, que los jugadores eligen siempre lo mejor para ellos, dada la información que tienen. El Homo economicus que decías. Exacto. Pero las extensiones más modernas del campo, como la teoría de juegos evolutiva que vimos, o la teoría de juegos conductual que tiene en cuenta la psicología, los sesgos, las emociones, las preferencias sociales, Como lo del juego del ultimátum. justo, pues estas extensiones nos permiten comprender una gama de comportamientos mucho más amplia, incluyendo aquellos que a primera vista parecen irracionales o que están muy influidos por las emociones, las normas sociales o nuestra historia evolutiva. Es un campo súper vivo, ¿eh? En constante expansión. Para terminar, como siempre hacemos, nos gusta dejar una idea para la reflexión. Algo que se menciona en la fuente, en el artículo de Wikipedia, pero que quizá no hemos explorado a fondo. El artículo habla de los llamados juegos bayesianos. ¿Qué son y qué implican? Ah, sí. Los juegos bayesianos son una extensión crucial de la teoría de juegos. Abordan directamente el problema de la información incompleta. Que decíamos que era muy común en la vida real. Exacto. En un juego bayesiano, los jugadores no están seguros de algunos aspectos clave de sus oponentes. A lo mejor no conocen exactamente sus preferencias. ¿Qué valora más, el dinero o quedar bien? O sus costes. ¿Cuánto le cuesta de verdad cumplir una promesa? ¿O sus capacidades? ¿Es tan fuerte como dice ser? ¿O incluso su tipo? ¿Es un negociador duro o es más blando? Hay incertidumbre sobre el otro. Mucha. Los jugadores tienen creencias sobre estos aspectos desconocidos, que suelen expresar como probabilidades subjetivas. Y lo interesante es que actualizan esas creencias a medida que ven lo que hacen los demás, usando la famosa regla de Bayes de la probabilidad. Entiendo. Son modelos que intentan capturar esa niebla, ¿no? La incertidumbre que hay en muchas interacciones reales, donde raramente sabemos todo sobre con quién estamos tratando. Exacto. Modelan cómo tomamos decisiones estratégicas en la niebla, basándonos en lo que creemos sobre los demás y cómo esas creencias cambian. Pues ahí va la reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Hasta qué punto esta incertidumbre fundamental sobre las intenciones, las capacidades, las preferencias, incluso sobre si los demás son racionales o no, no define en realidad la mayoría de nuestras interacciones estratégicas importantes, tanto en lo personal como en lo global? Mucho más allá de los modelos simplificados de información perfecta que a veces estudiamos. Es una buena pregunta. Si casi siempre estamos jugando a ciegas en algún grado, ¿cómo afecta esa incertidumbre y cómo manejamos nuestras creencias sobre los demás a nuestra capacidad o nuestra incapacidad para generar confianza, para cooperar de forma eficaz, para resolver problemas colectivos complejos, como la polarización política que vemos, las crisis internacionales, los grandes retos ambientales? Claro, porque si no sé si puedo fiarme de ti. Exacto. Quizás entender cómo navegamos esa incertidumbre estratégica, cómo formamos y actualizamos nuestras creencias sobre los otros, sea una de las claves más importantes para comprendernos a nosotros mismos y al mundo tan complejo en el que vivimos. Es algo en lo que pensar. Ole, bienvenidos.
Hoy nos metemos de lleno con un texto que, bueno, resuena en medio mundo. Los 10 mandamientos. Un tema conocido por todos, ¿no? O eso parece. Exacto. Muchos creemos saber qué son, pero en cuanto rascas un poquito, descubres una historia, unas interpretaciones, mucho más liosas de lo que parece a simple vista. Ya. Para esta exploración, para ir un poco más allá, nos vamos a basar en información de un artículo enciclopédico bastante completo que nos va a servir de guía. Perfecto. La idea, pues ir más allá de la lista que todos tenemos en la cabeza, queremos entender qué dicen de verdad las distintas versiones que hay. Que no es poca cosa. No. Y cómo se han interpretado o reinterpretado a veces por distintas religiones, distintas culturas, y por qué siguen siendo, bueno, un punto de referencia moral y a menudo de debate, incluso hoy. Desde luego. Así que nada, ¿vamos a desgranar todo esto? Vamos a ello. Empecemos por lo básico, el nombre. 10 mandamientos, vale, es lo normal, pero también se habla de decálogo. Sí, que viene del griego decálogos, 10 palabras. Es palabras. Y fíjate, el término hebreo original, Asheret had-devarim, significa justo eso, las 10 palabras. Exacto. Quizá esto ya nos dice algo, ¿no? Que no son solo órdenes, haz esto, no hagas lo otro. Es un buen punto de partida. Sí, porque esa idea de palabras o declaraciones pues abre la puerta a interpretaciones más amplias. No son solo mandatos secos. Claro. Y la historia de cómo se reciben, según la Biblia, es de todo menos simple. El relato del Éxodo habla de una revelación divina en el monte Sinaí. Sí, con truenos, fuego, muy cinematográfico, ¿no? Totalmente. Una nube densa. Y ahí Dios le da a Moisés 2 tablas de piedra. Las famosas tablas. Pero al bajar y ver al pueblo adorando un becerro de oro, bueno, Moisés se enfada muchísimo y las rompe. Normal. Luego tiene que tallar otras 2, un segundo juego que son las que se guardarían en el Arca de la Alianza. O sea que ya empezamos con duplicados y roturas. Vaya lío desde el principio. Y además, hay debate académico sobre si la gente escuchó directamente esas palabras o si Moisés fue el único que las oyó y luego las transmitió. O sea, que ni siquiera está claro quién escuchó qué. Exacto. Y la cosa se complica más porque dices que no hay un texto único. La fuente que usamos menciona al menos 3 versiones en la Biblia. Efectivamente. Tienes Éxodo 20, que es quizá la más conocida, luego Deuteronomio 5, muy parecida pero con matices, ¿Vale? y luego una bastante distinta en Éxodo 34, que a veces se llama el decálogo ritual, Ritual, o sea, no tan ética. más centrada en fiestas, sacrificios, cosas así. Y para liarlo más, si te pones a contar las frases que suenan a orden en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, Salen más de 10. salen más de 10 imperativos, con lo cual el propio número 10 ya requiere agruparlas de alguna manera. ¡Anda! ¿Y cómo se hace eso? Supongo que cada religión lo hace a su manera. Justo ahí está una de las grandes diferencias. Las distintas tradiciones religiosas, judaísmo, catolicismo, luteranismo, ortodoxos, reformados, samaritanos, agrupan los versículos de forma diferente para llegar a 10. ¿Vale? ¿Algún ejemplo, claro, de diferencia? Pues mira, en el judaísmo talmúdico, la frase inicial «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto», se cuenta como la primera palabra o mandamiento. Ah, el prólogo, digamos. Eso es. En cambio, muchas tradiciones cristianas, siguiendo a San Agustín, no lo cuentan como mandamiento. Pero hacen otra cosa. Unen la prohibición de tener otros dioses y la de hacer imágenes en un solo mandamiento. O sea, juntan 2 prohibiciones en una. Sí. Y luego, para llegar a 10, dividen la prohibición final sobre la codicia en 2 mandamientos separados. Espera, ¿cómo? ¿Parten la codicia? Eso sí que no me sonaba. Pues sí. Distinguen entre codiciar la casa del prójimo, 9, y codiciar a su mujer, sus siervos, animales o cualquier otra cosa, 10. Vaya. ¿Y otros cristianos lo hacen distinto? Claro, los ortodoxos y muchos protestantes reformados, por ejemplo, siguen más bien la tradición de la Septuaginta, la traducción griega. Ellos sí separan el primer mandamiento, no otros dioses, del segundo, no imágenes. Vale, como 2 cosas distintas. Exacto. Pero mantienen la prohibición de la codicia como un único mandamiento, el 10. Entiendo. O sea, que según cómo agrupes, cambia la lista. Cambia la lista, sí. Y para añadir más variedad, los samaritanos tienen su propio 10º mandamiento que no está en las otras listas, uno sobre la santidad de su monte sagrado, el monte Gerizim. Increíble. Entonces, el número 10 quizá era solo una forma de recordarlos. Es muy posible. El 10 es un número significativo, fácil de recordar con los dedos,
Podría ser una ayuda mnemotécnica para los principios fundamentales, más allá de una cuenta exacta de versículos. Es fascinante, de verdad. Cómo algo que parece tan fijo, los 10 mandamientos, tiene estas variaciones desde la base misma. Y supongo que esto afecta a cómo se interpreta en cada tradición, ¿no? Totalmente. Si empezamos por el judaísmo, ¿qué papel juegan? El judaísmo son cruciales. Son como la esencia misma de la Torá, el fundamento de la ley judía, la halajá. La base de todo. Sí, se ven como los principios generales y las otras 613 mitzvot o mandamientos específicos de la Torá se pueden como agrupar bajo estos 10. Ah, como categorías. Exacto. Pensadores como Filón de Alejandría ya intentaron hacer esa sistematización hace siglos, y hay una idea rabínica muy potente sobre su interconexión. Interconexión. Sí, la idea de que violar uno te lleva casi inevitablemente a violar otros, y establecen correspondencias muy interesantes entre los 5 primeros, que tratan más la relación con Dios, ¿Vale? y los últimos 5, que se centran en la relación con el prójimo. ¿Algún ejemplo de eso? Pues, por ejemplo, conectan el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, con el sexto, no cometerás asesinato. Y la conexión es... Que quien asesina, en cierto modo, destruye la imagen de Dios que hay en esa persona. Es una forma de darle una profundidad ética tremenda a cada mandato. Entiendo, muy profundo. ¿Y se usan mucho en la práctica diaria o ritual? Bueno, históricamente se recitaban a diario en el Templo de Jerusalén, pero esa práctica se abandonó después en las sinagogas. ¿Por qué? Parece que para evitar dar la impresión de que solo esos 10 mandamientos eran importantes y que las otras mitzvot eran secundarias, querían recalcar la importancia de toda la Torá. Tiene sentido. Hoy día se leen públicamente en la sinagoga en momentos clave del año litúrgico, como durante la fiesta de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá. Vale, entendido. Pasemos al cristianismo. Se asume que tienen autoridad divina, pero ¿cómo navegan esas diferencias de numeración y sobre todo su relación con el Nuevo Testamento, con Jesús? Buena pregunta. El cristianismo en general acepta su origen divino, sí, pero la interpretación varía bastante. Jesús los cita, claro, y los profundiza. El Sermón del Monte, que decías. Exacto. Ahí no solo condena el acto externo, como el asesinato o el adulterio, sino también la raíz interior, la ira, la lujuria en el corazón. Y Pablo, en la carta a los romanos, también lo reafirma, resumiéndolos al final en el amor al prójimo. O sea, se mantienen pero con un enfoque más interior, quizá. Se podría decir así. Dentro del cristianismo, las perspectivas varían según la denominación. A ver. La Iglesia Católica y la Ortodoxa los ven como la base de la ley moral universal que sigue vigente para todos. Lo resumen en los 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Son el núcleo de la justicia social para ellos. Vale. ¿Y los protestantes? Las tradiciones de la Reforma, como luteranos o reformados, calvinistas, presbiterianos, también los consideran ley moral vinculante. Hacen una distinción importante. Dicen que las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento ya no aplican a los cristianos, pero la ley moral, encapsulada en los 10 mandamientos, sí. O sea, que siguen siendo una ría. Una guía fundamental para la vida cristiana. Es lo que llaman a veces el tercer uso de la ley. Otras corrientes, como el metodismo, insisten en que esta ley moral está escrita en el corazón humano. Y luego habrá grupos con visiones más particulares, supongo. Sí, hay diversidad. Por ejemplo, algunas corrientes del dispensacionalismo debaten si siguen vigentes exactamente igual después de Cristo. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los considera principios eternos y aparecen en el Libro de Mormón. Pero en general, la tendencia es verlos como principios morales fundamentales. Entendido. ¿Y qué hay del Islam? ¿Se reconocen de alguna forma los 10 mandamientos? El Islam tiene una visión interesante. Reconoce a Musa, o sea, a Moisés, como un profeta importantísimo que recibió revelación de Dios en forma de tablas. El Corán lo menciona varias veces, por ejemplo en la Sura 7. Ah, o sea que la historia de las tablas está. Está la historia, ¿sí? Sin embargo, el Corán no enumera los 10 mandamientos tal cual los conocemos de la Biblia. ¿Entonces no hay nada parecido? Bueno, lo que sí hay, y muchos expertos musulmanes lo ven como un paralelo o una reafirmación de esos mismos principios éticos universales, son unos versículos clave en la Sura 6, los versículos 151 a 153. ¿Y qué dicen? ¿Se parecen? Pues presentan una serie de mandatos centrales. A ver si te suenan. No asociar nada ni nadie a Alá. El monoteísmo estricto. Exacto. La prohibición del shirk, que es el pecado más grave. Ser bueno con los padres.
no matar a los hijos por miedo a la pobreza, evitar las acciones indecentes, tanto públicas como privadas, no matar a nadie injustamente. El Corán insiste mucho en la santidad de la vida. Suena muy parecido en espíritu, sí. Y sigue. Cuidar la propiedad del huérfano, ser justo en el comercio, peso y medida, ser veraz, cumplir el pacto con Alá y seguir su camino recto. Vale, hay muchísimas similitudes éticas. Monoteísmo, padres, vida, justicia. Claramente. Pero también hay diferencias notables. La más obvia es que no hay un mandamiento específico sobre guardar un día de descanso semanal como el sábado judío o el domingo cristiano. Cierto. Y aquí es donde, como decías antes, la cosa se pone interesante, de verdad. Esas diferencias en puntos concretos que han generado siglos de debate. El día de descanso es un ejemplo perfecto. Exacto. El sábado judío es el sábado, un día de descanso muy estricto, de cese total de trabajo. En el cristianismo, la práctica mayoritaria cambió al domingo. El día del Señor. Eso es, para conmemorar la resurrección de Cristo. Este cambio se fue consolidando poco a poco, también en parte para diferenciarse del judaísmo. Ya en el siglo IV, por ejemplo, el Concilio de la Odisea da disposiciones que apuntan en esa dirección. ¿Y hoy día? ¿Todos los cristianos guardan el domingo? No necesariamente. Algunas denominaciones, como los adventistas del séptimo día, siguen observando el sábado. Otras no ponen tanto énfasis en un día concreto, sino en el principio del descanso y la adoración. Hay variedad. Otro mandamiento clave. No matarás. Parece absoluto, pero ¿lo es? Aquí la traducción es crucial. El hebreo original es lo tirtzaj. ¿Y qué significa exactamente? Pues la mayoría de los expertos y las tradiciones interpretan que no prohíbe matar en cualquier circunstancia. O sea, no prohíbe necesariamente matar en una guerra considerada justa o en defensa propia, o la pena capital, que estaban permitidas en otras partes de la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué prohíbe? Prohíbe el asesinato. El acto de quitar una vida de forma ilegal, maliciosa, premeditada. Es una prohibición de generar lo que llamaban culpa de sangre. Entiendo, el matiz es importante. Mucho. Y el Nuevo Testamento también condena el asesinato, pero como decíamos antes, lo interioriza aún más, ligándolo a la ira o al odio en el corazón. ¿Y qué me dices de no robarás? Ese parece más directo. Generalmente se entiende como la prohibición de quitarle a otro lo que es suyo, su propiedad. Pero incluso aquí ha habido debate académico. ¿Así? ¿Sobre qué? Hubo una teoría de un académico llamado Albrecht Alt hace ya décadas, que sugería que originalmente este mandamiento podría haberse referido de forma más específica al secuestro de personas. Secuestro. Para esclavizarlas. Exactamente. Se basaba en comparaciones con otros códigos legales antiguos de la zona. Es una teoría minoritaria hoy día, y muy debatida, pero nos recuerda que hasta los mandamientos que parecen más claros pueden tener una historia interpretativa compleja, ligada a su contexto original. Vaya, no deja de sorprender. ¿Y la prohibición de la idolatría? Esa sí que genera divisiones claras, ¿verdad? Uf, sin duda. Es uno de los puntos de mayor diferencia visible entre religiones. El judaísmo prohíbe totalmente cualquier imagen de Dios, aunque permite el arte que no sea religioso. Vale. El Islam es en general aún más estricto. La prohibición se extiende a imágenes de profetas y, en muchas interpretaciones, a cualquier ser vivo, para evitar cualquier riesgo de shirk, de idolatría. ¿Y los cristianos? Ahí la cosa varía enormemente. La ortodoxia venera íconos, imágenes bidimensionales, pero rechaza las estatuas tridimensionales de figuras sagradas. El catolicismo permite ambas cosas, estatuas, pinturas. Sí, las iglesias católicas están llenas de imágenes. Exacto. Y luego, las tradiciones protestantes van desde aceptar cierto arte religioso hasta ser fuertemente iconoclastas, o sea, totalmente opuestas al uso de imágenes en el culto. Es una diferencia visual muy palpable entre unas iglesias y otras. Cierto, cierto. Y antes mencionaste el adulterio y su contexto original. Sí, es importante entenderlo. En su contexto israelita antiguo, la prohibición del adulterio protegía, sobre todo, el derecho del marido sobre su esposa. Como propiedad. En parte sí, así se veía en la época. El adulterio era la relación de un hombre casado o no con la esposa de otro hombre israelita. Eso violaba el derecho exclusivo del marido. O sea, que si un hombre casado estaba con una mujer no casada. O con una esclava suya, por ejemplo. Eso no caía bajo la misma categoría legal estricta de adulterio que implicaba pena de muerte en algunos casos. Es un reflejo claro de la estructura patriarcal de la sociedad. Impactante visto desde hoy. Desde luego, las interpretaciones posteriores, tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo, han ampliado y universalizado mucho más el concepto de fidelidad matrimonial, aplicándolo a ambos cónyuges y a todas las relaciones fuera del matrimonio. Claro.
Todo esto nos lleva de cabeza a la perspectiva académica, ¿no? Al análisis histórico crítico, que nos dice sobre cuándo y cómo surgieron realmente estos mandamientos. Porque la historia de Moisés en el Sinaí es la tradición, pero... Pero la investigación académica plantea otras posibilidades. Sí, aquí entramos en un terreno fascinante y, la verdad, muy debatido. Las teorías sobre cuándo se escribieron varían una barbaridad. A ver, ¿qué teorías hay? Bueno, la visión tradicional lo sitúa con Moisés, en el Sinaí, hacia el siglo XIII a.C., más o menos. Pero la crítica bíblica moderna, sobre todo a partir del siglo XIX, con gente como Julius Wellhausen y su hipótesis documentaria, La de las fuentes JEDP. esa misma, sugería que la Torá se compuso a partir de diferentes fuentes escritas a lo largo de muchos siglos. Wellhausen pensaba que algunas partes del Decálogo podían ser muy antiguas, pero otras no tanto. ¿Y hay otras ideas? Sí, otra línea de investigación muy interesante vio paralelismos entre la estructura del Decálogo y la de los tratados de vasallaje hititas. Espera, ¿tratados de qué? ¿Hititas? ¿Qué tienen que ver? Eran acuerdos políticos y legales del segundo milenio antes de Cristo entre un rey poderoso, el soberano, y sus reyes súbditos, los vasallos. Vale. Y la estructura de esos tratados es sorprendentemente parecida a la del Pacto del Sinaí y el Decálogo. Un prólogo donde el rey recuerda lo bueno que ha sido, luego las leyes que el vasallo debe cumplir, lealtad exclusiva, no aliarse con enemigos, y al final bendiciones si cumple y maldiciones si no cumple. Anda. O sea que el decálogo podría tener una estructura de contrato político. Esa es la idea, que se formuló siguiendo ese modelo conocido en la época, quizás durante la monarquía en Israel o Judá, para expresar la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Interesante. ¿Y lo del decálogo ritual que mencionabas antes, el de Éxodo 34? Pues eso complica más las cosas. Que la propia Biblia llame 10 mandamientos a un texto tan diferente, centrado en fiestas y rituales, sugiere que quizá hubo distintas tradiciones sobre cuáles eran exactamente esas 10 palabras fundamentales, o que la idea evolucionó. Claro. Investigaciones más recientes, combinando arqueología, historia y análisis textual, tienden a datar la composición final del decálogo ético, el de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, bastante más tarde. ¿Más tarde cuánto? Quizá en el siglo VII a.C., durante el reinado de Josías en Judá, o incluso después del exilio, en Babilonia, o sea, después del 586 a.C., ¿Tan tarde? ¿Por qué? porque se vería como un texto clave para definir la identidad religiosa y nacional de Judá en momentos de crisis o de reconstrucción. Un fundamento ético para el pueblo. O sea, que podrían ser más un producto de, digamos, la consolidación del reino o de la reflexión tras la catástrofe del exilio que un dictado directo en el Sinaí 1000 años antes. Esa es una línea de investigación actual muy influyente. Sí, hay teorías incluso más audaces. ¿Cómo cuáles? Pues como la del académico Thomas Romer, que sugiere que las famosas tablas de piedra podrían haber sido en realidad un sustituto relativamente tardío de otros objetos de culto que se guardaban antes en el Arca de la Alianza. ¿Qué tipo de objetos? Quizá incluso estatuas o representaciones físicas de Yahvé y su consorte, la diosa Asherá, algo que hoy nos parecería totalmente contradictorio con la prohibición de imágenes. Vaya tela. Eso sí que le da una vuelta a todo. Replantea la propia evolución del monoteísmo. Exacto. Nos obliga a pensar que el monoteísmo estricto y la aniconismo, la prohibición de imágenes, no estuvieron ahí desde el principio, sino que fueron un desarrollo posterior, quizás precisamente cristalizado en textos como el Decálogo. Madre mía. Y claro, estos debates no son solo cosa de académicos en sus despachos. Los 10 mandamientos siguen generando polémica hoy en día. Efectivamente. Por un lado, han recibido críticas por lo que omiten. ¿Cómo qué? Pues no hay una condena explícita de la esclavitud ni de la violación, por ejemplo. Y algunos críticos señalan que el 10º mandamiento, al listar las posesiones del prójimo que no se deben codiciar, incluye su esclavo o esclava. Lo que parecería aceptar la esclavitud como algo normal. Claro, para críticos como Richard Clifford, eso normaliza la institución de la esclavitud en el propio texto fundacional. Además, históricamente, se han usado para justificar castigos terriblemente severos por adulterio, blasfemia, etc. Y luego está el debate moderno, sobre todo en Estados Unidos, de si deben exhibirse en sitios públicos como escuelas o juzgados. Exacto. Ese es un debate muy vivo. Tiene raíces en campañas del siglo XX, a veces con intenciones morales o patrióticas, como las placas que promovió la Fraternal Order of Eagles, con ayuda del cineasta Cecil B. DeMille.
¿El de la película de los 10 mandamientos? Ese mismo. Pero choca frontalmente con el principio constitucional de separación entre Iglesia y Estado en Estados Unidos. La cláusula de establecimiento prohíbe al gobierno favorecer una religión sobre otras. ¿Y qué dicen los tribunales? Pues un caso clave fue Stone contra Graham en 1980. La Corte Suprema dijo que era inconstitucional obligar a poner los mandamientos en las aulas públicas de Kentucky, porque tenía un propósito religioso claro, no secular. Pero aún así sigue habiendo intentos de ponerlos, ¿no? Sí, recientemente hemos visto leyes en estados como Texas o Luisiana intentando obligar de nuevo a exhibirlos en las aulas. Esto ha provocado nuevas demandas legales. ¿Y cómo han ido? Pues por ahora, los tribunales federales han tendido a bloquear esas leyes, reafirmando que violan la cláusula de establecimiento. Por ejemplo, la ley de Luisiana fue suspendida temporalmente, y luego el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito también puso freno a una medida similar. Es una tensión constante. Una tensión entre reconocer el peso histórico y cultural del texto y mantener la neutralidad religiosa del Estado. Justo eso. Y más allá de la polémica está claro que su huella cultural es enorme, desde esas películas épicas de DeMille hasta obras mucho más profundas y reflexivas como la serie Decalogue del director polaco Kieślowski, donde cada capítulo exploraba un mandamiento. Una obra maestra, sí. O incluso parodias como la de Mel Brooks en La loca historia del mundo. ¿Te acuerdas que Moisés baja con 15 mandamientos y se le cae una tabla? Ja, sí, que al final quedan 10. Una genialidad. Totalmente. Entonces, si intentamos recoger un poco todo lo que hemos hablado, lo que queda claro es que detrás de un texto que parece simple, universal, como los 10 mandamientos, hay una complejidad, asombrosa. Muchísima. Múltiples versiones, formas distintas de contarlos, interpretaciones que cambian radicalmente entre religiones y a lo largo de los siglos, debates académicos súper profundos sobre sus orígenes y polémicas que llegan hasta hoy mismo. Es un resumen perfecto. La verdad es que da vértigo pensarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Pues quizá la reflexión final podría ir por aquí. Ver cómo estas 10 palabras, o los principios que contienen, han sido objeto de tantísima interpretación, tantísimo debate, incluso conflicto, durante milenios entre culturas y fes tan distintas. Sí. ¿No nos dice eso algo sobre nuestra búsqueda como seres humanos? Una búsqueda constante, a veces contradictoria, de principios morales que nos sirvan de ancla, de guía, en un mundo que no para de cambiar. Es una buena pregunta. Y quizá más allá de la fe o la creencia religiosa de cada uno, la pregunta es, ¿qué resonancia tienen hoy estos ecos tan antiguos? O mejor dicho, ¿qué preguntas éticas fundamentales nos siguen planteando estos mandatos frente a los dilemas tan complejos de nuestra propia época? Una pregunta potente, sí señor. Algo para darle una vuelta. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado y tan lleno de matices. Un placer, como siempre. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.